Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a estas clases de refuerzo de democráticos grado 11. Vamos a trabajar o enfatizarnos directamente en las revoluciones latinoamericanas. En Santillana trabajaron algunas actividades relacionadas al repaso, pero hoy vamos a profundizar directamente. Posiblemente utilicemos tanto las mismas presentaciones como elementos relacionados a- al concepto latinoamericano. Entonces, allá vamos. Ya teniendo claro de que vamos a hablar de Latinoamérica, vamos a empezar a hablar de las revoluciones latinoamericanas y sus expresiones desde el caudillismo, es decir, vamos a analizar varias cosas. El primero, ¿qué es revolución? La revolución es el cambio o transformación de un sector. Un ejemplo claro puede ser lo que son las revoluciones burguesas en Inglaterra, o va más o mayor aún lo que pasó en la revolución industrial. Ustedes posiblemente dirán, pero profe, ¿qué tipo de cambio o transformación radical o violenta se generó? Si analizamos el crecimiento, y este ejemplo lo he utilizado varias veces, de la agricultura en el surgimiento de la máquina de vapor. Cuando surge una máquina que puede desarrollarlo de desempleados, doy un ejemplo. Si crea un tractor, que estoy anacrónico, pero bueno, un tractor que antes es un terreno, perdón, aclaro el ejemplo, entonces era un terreno donde antes 10 trabajadores labraban la tierra, cortaban todo lo que necesitaban cortar de la maleza, arreglar todo lo que relacionaba a la tierra, y a partir de eso, directamente entonces lo hacían 10 empleados, pero surge la máquina y la máquina va a ser una revolución industrial donde el cambio directo o el cambio radical o el cambio violento es que ya los 10 trabajadores solamente necesitan un trabajador para manejar el tractor. ¿Qué quiere decir esto? Que ya los demás son 9 desempleados y surge un cambio que llega a la ciudad y bla, bla, bla. Entonces la revolución que es un cambio violento, que cambia de diferentes ámbitos culturales, sociales, religiosos, ámbitos totalmente y siempre estamos en revolución. Un ejemplo claro, podemos hablar que estamos en una revolución científica actual, una revolución médica en la cual posiblemente ha cambiado nuestro estilo de vida debido a lo del coronavirus. Y tenemos que tener en cuenta que todas las revoluciones siempre van a desencadenar en actos violentos o en actos de transformación violenta. Eso es lo que tenemos que tener claro para seguir. Entonces, nos va a llevar a... Voy a hablar de varios contextos. Ejemplo, el contexto de la Guerra Fría, o sea, el pensamiento revolucionario que llevó de la Guerra Fría. ¿Cuál es? El comunismo y el capitalismo. La lucha de estos dos van a influenciar directamente en el comportamiento latinoamericano. Si miramos, el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial fue el capitalismo y el comunismo. El capitalismo va por el capital, por el dinero, por el poder de la propiedad privada. En cambio, el comunismo va por la igualdad de las clases obreras. Entonces ahí tenemos una especie de mezcla en la cual esto va a afectar a América Latina. ¿De qué forma lo va a afectar? A que América Latina es una especie de mezcla de sociedades, de personas, de culturas que están muchas veces, ¿cómo llamarlo así?, desarraigadas de una unidad común. Hoy podemos verlo en el ejemplo claro pasó, creo que un fin de semana de este recogimiento que tenemos que tener por salud, y varias personas decidieron salir a pasear, porque sí, quiere decir que no hay una unión, entendiendo de que no es que mueran ellos, sino que directamente no pienso en el otro. Entonces, en Latinoamérica siempre ha pasado lo mismo. Entonces, las clases altas, las oligarquías, pensaban en ellas mismas y no pensaban en las clases populares. Entonces, esta idea del capitalismo, del comunismo, se afianzó más directamente en aquellas personas o aquellos grupos que se sentían abandonados, tanto políticamente y económicamente en Latinoamérica. Entonces buscaban el nacimiento de una nueva república, sea por medio de la guerrilla o sea por el surgimiento de otras concepciones. Entonces, revoluciones básicas, la mexicana en 1910, la sandinista en 1979, obviamente la bolivariana, la que toda la visión de Chávez, de Hugo Chávez, el 99 es una revolución porque cambió las bases, la cubana que cambia directamente todo lo relacionado a la visión de Estados Unidos en el Caribe, que eso cambió mucho. Entonces ya entramos directamente a hablar de grandes exponentes. Un exponente claro fue Ernesto Che Guevara. El Che Guevara, además donde nació todo esto, fue una especie de ícono y sigue siendo un ícono de la revolución, entendiendo de que era un argentino que tenía unas ideas claras, unas ideas de llevar a Latinoamérica una visión, unas bases comunistas, es decir, de la igualdad del pueblo, del surgimiento del proletariado, donde que la única salida, que aquí es donde empieza a jugar el Che Guevara un papel importante en Latinoamérica, es, o sigue siendo directamente, la revolución por medio de las armas, la creación de las guerrillas.
la creación de las guerrillas en Latinoamérica juega un papel importante y en Colombia jugó un papel importante durante más de 50 años, donde la violencia organizaba o reorganizaba el sistema político y económico del país. Che Guevara sigue siendo uno de los personajes que nos va a guiar frente a esto. Eh, el otro es Augusto César Sandino. Este está relacionado directamente con todo lo de la revolución sandinista, con los campesinos directamente, fuertemente en los nazos de Nicaragua. Nicaragua se sintió, o se siente, para esa época se sintió, qué pena, se sentía igual que lo que acabo de decir, lazos de la oligarquía totalmente sumidos en la corrupción, el pobre era abandonado, el campesino especialmente abandonado, se le daba más prioridad a las multinacionales, especialmente a las políticas estadounidenses, una especie de movimiento guerrillero, otro movimiento guerrillero, que el cual se volvió importante más adelante, no en la época de Sandino, sino como Sandino como un ejemplo para Nicaragua en el 79 llegar a este fin. Sandino hizo su batalla para liberar a los campesinos. Este muere traicionado directamente y se vuelve un símbolo para la independencia de Nicaragua. Ahora, otro es Fidel Castro, este sujeto amigo de el Che Guevara, dos símbolos del comunismo, de los movimientos de los que lograron en Latinoamérica, porque fue el único que logró que el comunismo se vinculara directamente al sistema político de un país, es decir, Cuba. Cuba, obviamente, derrocan por medio de un golpe de Estado a Fulgencio Batista y este directamente, que era amigo, aliado de Estados Unidos, empieza a verse Estados Unidos involucrado y diga, ¿cómo les van a quitar directamente esto? Entonces, el Che Guevara, apoyado obviamente de Fidel Castro, logran caer esto. El Che Guevara va a otros sitios, Bolivia, que después Fidel Castro no lo apoya. Fidel Castro se vuelve y se convierte en una opción del marxismo como política interna, y lo cual obviamente obliga a Estados Unidos a generar una especie de recesión y una control frente a Fidel Castro, lo cual hasta la actualidad Cuba sigue siendo comunista. Allende es uno de los importantes para Chile. ¿Por qué Allende? Allende trató de cambiar desde la política misma este movimiento comunista, es decir, involucrar el cambio, a poner directamente esto, poner en las manos del pueblo las ayudas, pero políticamente, no por medio de las armas como lo hacía el Che Guevara o lo hacía Fidel Castro. Entonces tenemos que idearnos que al ser derrocado Allende y llegar Pinochet, que es la otra parte, estas son las revoluciones, ahorita hablamos de las dictaduras, Pinochet llega y monta una dictadura, pero Allende por medios políticos llega a ayudar o a facilitar al pueblo. Entonces, si partimos de estas ideas, tenemos que entender varias cosas. La primera, de tener y entender, en primer caso, vuelvo a decir, entender que cada una de las visiones que tienen estos sujetos que nombré, o estos iconos que nombré, son para ayudar directamente a la vinculación de una historia. Vamos a poner sobre claro. Latinoamérica se revoluciona por tres factores. El primero, abandono del Estado. Es decir, las oligarquías se quedaban con gran poder, con grandes riquezas y no se distribuía directamente al pueblo. Segundo factor, existen dos visiones en el mundo, el capitalismo y el comunismo. Cuando surge esta visión del comunismo, automáticamente tenemos que entender que todo el mundo no es igual para el latinoamericano. Es decir, cuando llega el comunismo, la idea de liberación, de igualdad, y el pueblo, la gente de abajo, empieza a tomar esas ideas, esa gente empieza a decir, a sentirse menos vulnerada que antes y directamente quiere sentirse apoyada por ideas. Entonces ven en Fidel Castro y especialmente en el ejemplo de Cuba que se puede lograr algo, que el pueblo puede llegar a mandar. Obviamente, el Che Guevara, siendo símbolo, Allende, nos va a decir que fue una lucha que adoptaron varias, incluyendo la guerrilla de Colombia, FARC, ELN, EPL, tomaron las ideologías que posteriormente en el tiempo se fueron perdiendo, pero tenemos que partir de eso. Y el último punto de los tres, el último punto es obviamente la facilidad o la declinación a buscar mártires, es decir, caudillos, personas que nos salven siempre. Entonces, esos son los problemas de Latinoamérica. A partir de esto vamos a analizar varios videos y al finalizar de esta actividad, este video, posiblemente queden varias preguntas.